Tenemos en videollamada un amigo, en este caso Rolando Maggi, que pertenece a la Asociación Rosarina Amigos del Riel, y bueno, lo vamos a abordar por varios temas. Uno de los temas que más nos preocupa es el servicio de trenes regional de Cañada de Gómez hacia Rosario, pero bueno, vamos a introducirnos con Rolando para que nos cuente quién es y de qué institución forma parte. Exactamente. Una pregunta era, ¿qué es la Asociación Amigos del Riel? Bueno, mira, es una entidad que nació en 1974, estamos cumpliendo los 50 años de la fundación. Es una forma de aglutinar a toda la gente admiradora del transporte por rieles, tanto tranvías como subterráneos, como trenes, etcétera. Y se practican distintas actividades, que una principal es la documentación de la vida del ferrocarril o de todos los servicios que se prestan sobre rieles, la tracción eléctrica por el caso del tranvía, también nos dedicamos a la parte de trolebús y transporte público. Gestionamos un pequeño museo en la Estación Central Córdoba, tenemos actividad ferromodelista, actividad documentalista, se colabora con entidades educativas, tanto a nivel universitario como secundario o primario, y bueno, permanentemente estamos dictando conferencias, editando material gráfico, trabajando con las escuelas con salidas guiadas en los barrios, en las estaciones, etcétera. Y bueno, un poco esa es la actividad que tenemos. El proyecto en común con la Municipalidad de Rosario es la reconstrucción y puesta en marcha del tranvía 277. También estamos restaurando una locomotora diésel de maniobras. Y bueno, también se trabajó con la municipalidad el trolebús histórico Fiat Alfa Romeo, que está guardado en este momento en dependencia de la MOVI. Rolando, entre las múltiples actividades que desarrolla la asociación, mucho tiene que ver desde hace décadas la gestión por lo que fue el regreso del tren de cercanías entre Rosario y Cañada de Gómez, ¿no es así? Así es, desde antes que se sacara, en el año 77, nosotros bregábamos porque eso no sucediera, y bueno, nosotros siempre sosteníamos que la vuelta de los trenes locales o de cercanías, como se le dice ahora usando el léxico español, eran una gran deuda que tenía la democracia para con la ciudadanía de todo el país, porque en Rosario es un caso en el cual nosotros estamos involucrados por una cuestión de dónde vivimos, pero esto se dio a partir del año 77 en el golpe militar en todo el país. Se decidieron eliminar los trenes de pasajeros regionales de las áreas municipales o áreas metropolitanas y sustituirlos por ómnibus o colectivos. Ómnibus es un tema delicado, digamos, es una calidad apta para humanos. Los colectivos nosotros consideramos que no son aptos para humanos. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó esta lucha que en cierta forma no es que haya terminado con la colocación en el año 2022 de vuelta al servicio a Cañada de Gómez, sino que este tendría que haber sido el prototipo, digamos, de la línea la más utilizada. Pero nosotros obviamente tenemos aspiraciones de que eso se dé en todo el área metropolitana de Rosario, porque consideramos que hoy carecemos de transporte público de la jerarquía de un ámbito de más de 1 millón de habitantes, ¿no? En este momento, bueno, después de 2 años que está circulando y que la gente poco a poco empezó a volver al tren con los pocos horarios, ¿no es cierto?, que hay, ¿en qué situación están? Bueno, estamos viendo de que sea por desinversión o sea por política de no darle bolilla, evidentemente en el cambio de gestión ha habido un permanente desmejoramiento del servicio. Lo que se había logrado de imponer algunos horarios más, que fíjate que uno de los horarios más utilizados es el de las 2:30 de la tarde, porque permite ir y venir a localidades intermedias de Rosario a Cañada de Gómez y viceversa. Cuando los horarios son buenos la gente responde, entonces vemos de que eso que se logró se está perdiendo por el hecho de no tener un punto de mantenimiento en Rosario o en Cañada de Gómez, donde haya locomotoras de reserva, si se sigue corriendo con este tipo de material, lugar donde efectuar las reparaciones, etcétera. Hoy la reparación importante de la locomotora se hacen en Buenos Aires o se hacen en Córdoba. Entonces, como autonomía no tenemos ni dentro del esquema actual
empresario que tiene Trenes Argentinos, tenemos un lugar de mantenimiento que fue rigurosamente destruido en Rosario Norte, donde estaba lo que se conocía como desvío Cocha Rosario Norte para el material remolcado de larga distancia y locales, y lo que era el DADER, que era el depósito de alistamiento diésel eléctrico en la zona que hoy es el Parque Scalabrini Ortiz. Ahora también están cerrados los talleres de Pérez, donde en algún momento se planteó como una alternativa. Entonces nos encontramos con que la vía tiene problemas para compatibilizar el tráfico de carga y de pasajeros, que no tendría que haber ningún problema en meter todos los trenes de la temporada más alta de cosecha con un servicio, por lo menos un servicio por hora entre Rosario y Cañada. Y por el otro lado, cuando empiezan a aparecer este tipo de problemas que no se solucionan, tampoco hay máquina, como le dirían en Fórmula 1, muleto, para salir a cubrir los servicios. En otra época había máquinas disponibles, tanto en Rosario como en Cañada, para cubrir este tipo de cuestiones. Ahora está corriendo una sola formación, con más o con menos coches, y si se quedan sin máquina, porque se rompió, se la sacan y se cancelan. Y si en larga distancia, que ya los pasajes están comprometidos, y esto también, digamos, en un esquema tan precario como este, tiene un asidero de asegurar la tracción a los trenes de larga distancia, donde los pasajes fueron comprados con mucha más antelación y la distancia a recorrer son mucho más largas, probablemente por mucha más gente. Pero de todas maneras, esto habla de la improvisación, de la falta de los equipos adecuados y de la falta de una dirección empresaria adecuada que contemple sobre todo la necesidad de los usuarios, la economía de combustible, el medio ambiente, las reparaciones y repuestos al momento y el material conveniente para la explotación. Nosotros estamos convencidos que para iniciar el servicio con este material que se puso, que es de una calidad importante, sobraba plata, como quien dice. Pero se estaba a la espera de traer coches motores, primero con Rusia, se frustró con la invasión a Ucrania, después con China, no sabemos en qué estado está el contrato que se había hecho para varias líneas de cercanías en todo el país, y bueno, ahora estamos sufriendo las consecuencias porque evidentemente el gobierno ya anunció de que no le interesaban los servicios pasajeros. Vamos a ver qué es lo que hacen. Sí, te escucho. Lo que es la infraestructura, sabemos que está sufriendo una crisis en lo que es el material tractivo, o sea, con las locomotoras, y que la prioridad se le da siempre a los servicios de larga distancia. Y bueno, pero en cuanto al capital humano que tiene la empresa Trenes Argentinos, es como que a veces hacen hasta lo imposible para que el servicio subsista y siga funcionando. De hecho, lo que son conductores, guardas, han hecho o coordinado un grupo de WhatsApp para que los pasajeros tengan la información al instante. Hacen lo que pueden también en ese sentido, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, por más esfuerzo que ponga el material, el recurso humano, si a vos te falta un repuesto, una pieza de repuesto de una locomotora china o norteamericana, si no tenés el repuesto no le podés poner la mano para que ande. Esto es así de fácil. Toda instalación de servicio de mantenimiento de locomotora o de coche tiene que tener stock de repuesto para hacer el cambio lo más rápido posible para que el vehículo vuelva a estar en servicio. Y acá queda evidenciado de que o no hay, o hay una mano negra que los esconde y no se los deja utilizar, porque evidentemente hay crisis de tracción tanto para la larga distancia como para los locales, y eso quiere decir que no hay elemento de mantenimiento para tener la máquina en condiciones. Rolando, ¿ustedes creen o sostienen de alguna manera que el servicio de trenes puede ser un servicio que puede dar ganancia o que puede sustentarse, por lo menos, no digo que de ganancia, para que aumente el transporte público y para que sea más accesible? Mira, el transporte público ferroviario de pasajeros, que yo sepa, el único lugar donde da ganancia es Japón, que el pasajero apoya a la carga, pero eso se da por la superficie pequeña del país y la alta densidad poblacional. Pensemos que Japón tiene más de 200 millones de habitantes en un territorio exiguo. Entonces, en el resto del mundo la ecuación es que la carga contribuye a sostener al tren de pasajeros. No se paga todo con el boleto, incluso en algunas regiones de Estados Unidos por cada dólar que paga el pasajero, el Estado pone otro dólar, o sea, sí, 50-50. ¿Pero por qué se pone esto? Porque hay un beneficio social que es clarísimo, asegurar la movilidad pública. Y asegurar la movilidad pública tiene dos facetas.
La primera, el bien común, o sea, que el ciudadano puede ir a trabajar, a estudiar, a descansar, a lo que sea, con seguridad, en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Y por el otro lado, la de dejar de malgastar dinero en un país que tiene serios problemas con el combustible líquido o gaseoso, el caso del gas, y dejar de meter autos particulares por todos lados, porque evidentemente aquí ni siquiera la competencia es de colectivo, la competencia es el auto particular, a la cual muchos usuarios están obligados a usar porque no hay transporte público. Entonces, son razones de Estado. Este tipo de cuestiones las resuelve el Estado, no las resuelven los particulares, mucho menos el mercado. El mercado para este tipo de cosas no existe. Es un verso que nos quieren meter, no existe. Las grandes decisiones en materia de transporte público son tomadas por el Estado. Y sin ir más lejos, en Europa, para esto de disuadir el uso del automóvil, ya hay países y regiones que han implementado el boleto gratuito, incluso en pequeños países hasta la larga distancia. Es decir, si usas transporte público, viajas gratis. Si viajas con tu auto particular, pagás peaje, pagás combustible, pagás un montón de cosas. Estas son decisiones de Estado. Lo que nosotros vemos es que acá no hay decisiones de Estado, más allá de empujar para adelante la cosa, y en este sentido vamos a un abismo. Rolando, bueno, ¿cómo sigue la lucha de aquí en adelante? Porque fueron décadas de lucha, de esfuerzo. ¿Cómo se sigue a través de lo que es el impulso que se da desde la asociación, desde el grupo de pasajeros, desde los usuarios? O sea, hacer visible esto ante las autoridades, pedir a las autoridades locales también que, bueno, hagan un esfuerzo conjunto para lo que sería mantener vivo lo que es este servicio que costó muchísimo recuperarlo. Bueno, mirá, yo creo que hay dos vertientes. Una, la vertiente oficial, vamos a decirlo, los caminos oficiales, que sería peticionar por todos los intendentes, por los diputados, los senadores, los concejales, peticionar ante la autoridad nacional, primero, de que no queremos ser ciudadanos de segunda respecto a Buenos Aires, aunque ahora Buenos Aires va a tener sus propios problemas en materia de subsidios y de transporte. Pero nosotros hasta ahora siempre fuimos Kelper dentro de Argentina, esto queda claro. Y la segunda es la de los propios usuarios, que vos sabés, porque participás de algunos grupos de observadores de la cosa, o de los mismos usuarios que se han organizado para conocer si había paro de transporte, si cambiaba el horario, si venía atrasado, organizar algún tipo de demostraciones o de medidas que muevan el amperímetro a nivel... mediante el uso de la prensa, mediante el uso de demostraciones públicas, manifestaciones públicas, es decir, esto se puso después de que nos lo robaron, porque la definición correcta del año 77 es: en el golpe militar se robaron los servicios de transporte público ferroviario a todas las localidades del país, excepto a Buenos Aires. Eso, que fue una reparación histórica hecha, tomemos con consideraciones. Volver a reponer algo que fue destruido es mucho más difícil que lo que hizo el que destruyó. Pero a esa consideración, decirle como ciudadano, nosotros queremos que esto mejore, no que desaparezca como era hace 2 años o empeore porque cada vez tenemos peores servicios. No puede tener imprevisibilidad en el servicio. Un día, un atraso, bueno, 5 días sin servicio, un día de servicio, otros 5 días sin servicio, esto es jauja, y evidentemente acá la mano del gobierno central tiene mucho que ver con las decisiones que se toman. Quien sea ministro o secretario de Transporte, esto lo tiene que poner sobre el tapete, ¿no es cierto? Por eso te digo, por un lado está la vertiente oficial de las acciones y reacciones, y por otro lado los usuarios, que nosotros entendemos que va a haber que manifestarse públicamente, contundentemente, como para que esto no quede en un pequeño reclamo de un grupito, como quien dice, ¿no? Sí, igual decíamos recién con Mari que por ahí hasta uno interpreta de que la idea es desalentar o desanimar al pasajero a que no siga optando por este servicio. Sí, o la idea, o por lo menos eso es lo que sucede. Bueno, vamos a agradecerle a Rolando la comunicación, que recién llegaba a su casa y lo atrapamos un ratito para consultarle sobre estos temas. Muchas gracias, Rolando. Un placer. Yo sé que allá cuando estuve en Carcarañá la otra vez aprendí mucho de ahí, de cómo se ve las cosas, de verlo desde la ciudad grande a veces es una cosa, y
verlo a unos kilómetros, la perspectiva es totalmente distinta, es como el accidente en la ruta. En la ciudad es un anónimo y una estadística. En un pueblo o una ciudad más chica es alguien con nombre y apellido, una familia destruida. Esto tiene una connotación social importante, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. Gracias a ustedes por difundir. Gracias.